Hemos aprobado ya presupuestos en varias de nuestras localidades, entre ellas Peralta, 7.600.000 euros, algo más. Yo creo que el presupuesto más alto de toda la historia del Ayuntamiento de Peralta. Este pasado lunes, escuchábamos las opiniones de Navarra Suma, el único partido de los tres en el Ayuntamiento que votó en contra de estos presupuestos, su razonamiento y el porqué de esa negativa. Hoy vamos a analizar todo ello con el alcalde de la localidad, Juan Carlos Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, unos presupuestos, decía yo, creo que no me equivoco, los más altos de toda la historia del Ayuntamiento de Peralta. Probablemente de los más altos, porque recuerdo un presupuesto en la legislatura 2003-2007 en el que se metió la obra de la carretera de Funes, y seguramente que aquel presupuesto pues andaría por estas cifras, pero vamos, estamos hablando, si no el más alto, de los más altos de toda la historia. Yo recuerdo presupuestos de 3 millones y pico mil euros. Sí, sin ir más lejos, en 2000, 2010, 2011 andaba por ahí el presupuesto, sí. ¿Qué tiene este presupuesto distinto al del año pasado? Bueno, de entrada tiene 600.000 euros más de inversiones tan importantes como la puesta en riego del comunal, que se invierte en 600.000 euros, o como la renovación de las playas y las redes de la piscina, donde se van a invertir 300.000 euros, o la adquisición de una elevadora para el cementerio, muy necesaria para elevar los féretros, con 30.000 euros de inversión. Se sigue invirtiendo en eficiencia energética, 30.000 euros para cambiar a LED la Casa de Cultura. Se sigue invirtiendo en los edificios públicos, en este caso en el parvulario, 80.000 euros para dejarlo en condiciones de seguridad y en las condiciones que tiene que estar. Es decir, recoge más inversiones e inversiones muy importantes para la localidad, y luego recoge una parte importante de beneficios fiscales. Reduce la contribución al 50% para familias vulnerables, entre las que están las personas con pensiones no contributivas o familias numerosas, monoparentales, etcétera. Recoge una reducción de la contribución del 50% para las familias que inviertan en autoconsumo solar en sus viviendas. Recoge una reducción del 100% del impuesto sobre vehículos para vehículos eléctricos cero emisiones, o también una reducción del 25% para vehículos eco. Recoge además una reducción del precio del suelo industrial de 50 a 40 euros el metro cuadrado, una ayuda importante para nuestras empresas. Recoge la exención del IAE para todos aquellos negocios que no lleguen al 1.000.000 de euros, y recoge la exención, es decir, el no cobro de la tasa para terrazas de bares. Bueno, pues a todo esto Navarra Suma ha dicho que no. Y este es un presupuesto que mejora, por todo lo que acabo de decir, el presupuesto del año 2022, si uno lo analiza lógicamente en su conjunto. Si uno se centra en cuestiones ya que afectan al partido, pues evidentemente ni aún así sale perjudicado Navarra Suma, ¿no?, en la argumentación que ha querido dar, pero en su conjunto el presupuesto es bastante mejor que el año anterior, por los motivos que he dado. Bueno, vamos a entrar en harina, porque ya lo has introducido un poco. Navarra Suma ha dicho no a estos presupuestos porque no se ha recogido ninguna de las enmiendas que ellos han propuesto, y porque además se han reducido entre un 40 y algo y un 80 y tantos % sus concejalías. El dinero, el presupuesto de las 4 concejalías que lleva Navarra Suma. Me decías antes de comenzar la entrevista que después de que ellos argumentaron esto, bueno, pues has cogido un poquito toda la comparativa del año pasado y de los dos presupuestos, y dices que eso no es cierto. Primero, es falso que en el conjunto, en toda la financiación que afecta a las áreas, haya unas reducciones de tal tamaño. Si uno analiza partida por partida, claro, habrá algunas que se reduce el 40%, otras que se aumenta el 100%, etcétera, ¿no? Pero hay que analizar un presupuesto en su conjunto. El área de turismo aumenta el 50% su financiación. El área de comercio y el área de medio ambiente mantienen la financiación, que son financiaciones altas, las ya puestas en el año 2021. Y el área de sanidad reduce 8.600 euros, el 10%. ¿Por qué? Porque las inversiones y lo que se presupuestaba para el COVID ya se deja de presupuestar. Por lo tanto, analizada en su conjunto la financiación de las áreas, yo diría que, sumadas las 4 áreas, no solo se mantiene, sino que mejora con respecto al año anterior. Insisto, financiaciones altas. ¿Qué ocurre? Pues que se han reducido partidas que realmente no se estaban destinando por ejemplo, actuaciones de medio ambiente que no se destinaban realmente al medio ambiente. Por ejemplo, una actuación el Día del Medio Ambiente, donde se mete un concierto que lleva de coste el 50% o más
del coste de la jornada. Hombre, tenemos un área de cultura, tenemos un área de festejos, que hagan este tipo de actividades en el área de cultura y de festejos, pero no tratemos de meter de todo en todas las áreas, porque, hombre, estamos desviando el presupuesto, estamos diciendo que vamos a hacer cosas que luego no hacemos, es decir, estamos diciendo que vamos a hacer actuaciones para el medio ambiente que luego no acabamos haciendo, o actuaciones para la sanidad que luego no acabamos haciendo. Un ejemplo, concienciación para tenencia de animales, 3.000 euros, se querían utilizar para hacer un homenaje a la DIA, a una serie de asociaciones. Hombre, si decimos que vamos a concienciar para el tema de los animales, concienciamos para el tema de los animales y destinamos el dinero a eso. Por motivos como estos se han reducido las partidas. Insisto, si hubiera una estrategia por mi parte, como se ha dicho, desde Navarra Suma, con unos argumentos muy forzados y muy rebuscados desde mi punto de vista, si hubiera una estrategia... Si una estrategia electoralista. Si hubieran reducido digamos, las áreas en su totalidad. Pero qué malo debo ser como estratega si aumento a turismo el 50% de la financiación, que no lo están diciendo. Qué malo debo ser como estratega si el año pasado se aumentaron notablemente las cuantías de medio ambiente y de comercio en su totalidad y se siguen manteniendo. Qué malo debo ser cuando, como estratega, cuando va a haber una técnica de comercio por primera vez en toda la historia del Ayuntamiento de Peralta, en la cual vamos a destinar, porque recordemos que la técnica que se contrata es de turismo y de comercio, y vamos a destinar el 50% a comercio, es decir, 19.000 euros. Debo ser muy mal estratega, qué malo debo ser cuando se va a destinar 8.000 euros a un plan de atracción y ordenación para el comercio. Debo ser muy mal estratega cuando estamos destinando recursos a estas áreas que no se han destinado jamás. O sea, ¿qué se está haciendo? Uno se va a partidas concretas que son las que se están utilizando precisamente para no hacer el trabajo del área y para promocionarse electoralmente, y eso claro que se ha recortado, porque ni para UPI, ni para el PSN, ni para UPN se va a permitir que desde el presupuesto del ayuntamiento uno se promocione electoralmente. Y, por supuesto, no saquemos pecho por hacer 4 excursiones y 4 jornadas con todos los respetos, que están muy bien, pero, hombre, que la labor que se está haciendo en el ayuntamiento va muchísimo más allá de todo esto, muchísimo más allá. No podemos tratar de pensar que el ayuntamiento lo único que hace es excursiones y jornadas de turismo y comercio. No, no, no. Bueno, para que se centren un poco los espectadores, Juan Carlos, aquí yo creo que estáis analizando las concejalías desde diferentes puntos de vista. Tú desde un punto más global y ellos desde un punto más concreto. Es mi opinión. Pero como debe ser, Cuando ¿no? tú hablas de que la concejalía de turismo, por ejemplo, ha subido un 50%, que creo que además Ángel Castillejo, el presidente, lo reconoció en el pleno. Claro, tú te refieres a todo. De 75.000 a 111.000, 36.000 euros más. La técnica de turismo, Claro. la seguridad, la conservación de la oficina, otros suministros, los seguros, el teléfono de la oficina de turismo. Todo eso está incluido en esa subida. Y claro, todo esto también ayuda a que esa concejalía mejore. Funcione mucho mejor. ¿Qué tiene de bueno el tener una técnica de turismo y comercio? Que va a tener continuidad ese trabajo, esté quien esté en la concejalía, que se va a seguir apoyando al pequeño comercio, aunque venga un concejal después que tenga menos inquietudes, se va a seguir en esa línea. Por tanto, es muy importante, no se dice ni media palabra de esto por parte de Navarra Suma. Es una mejora notable con respecto al año pasado. Se sigue manteniendo 20.000 euros de convenio con Ascope, por primera vez desde el año pasado en toda la historia, para que puedan hacer actividades. Es decir, hay tantas mejoras y tantos motivos para argumentar un voto a favor, que no se entiende el voto en contra, insisto, cuando es un presupuesto mucho mejor. Se entiende cuando hay un objetivo electoralista detrás. Así se entiende. Bueno, día del Cucón, día del Cardo, según la información del ayuntamiento, el presupuesto se mantiene. Se mantiene en niveles altos que fueron los del año pasado. Sí, se baja 1.000 euros el día del motor, por ejemplo. Sí, pero es que estamos hablando de 5.000 a 4.000 euros. Es decir, se va a poder... El día del motor, cuando nosotros presidíamos la concejalía y lo hacíamos, empezó con 1.000 y poco euros, 1.500 euros. Y se hacía un día del motor. Hombre, casi hemos triplicado, triplicamos este año la financiación con respecto a aquel tiempo. Hombre, se podrán hacer cosas, digo yo. Sanidad sí que ha bajado un poco. Sí, claro, lógico, baja en partidas principalmente que tienen que ver con el COVID. ¿Por qué? Pues porque el COVID ya no es el que era en 2021. Evidentemente, ni vamos a seguir haciendo
el mismo nivel de inversiones ni el mismo nivel de gasto con respecto al COVID. Esto entra dentro de la lógica porque la enfermedad, afortunadamente, la pandemia ya se va superando. Bueno, has hablado en varios momentos de contradicciones. Sí. Lo hiciste en el Pleno Contradicciones y ahora importantes. también en la entrevista has hablado, ¿no?, de contradicciones. Se meten 100.000 euros por parte de Navarra Suma, se proponen 100.000 euros para ayudas con la factura de la luz para colectivos vulnerables, personas mayores. Y sin embargo, se vota en contra de la reducción del 50% del IBI, que recordemos que ¿La contribución? Sí, que va a personas con pensiones no contributivas. Es decir, ahí tienes una oportunidad de ayudar a este colectivo directamente de una manera importante y no lo apoyan. ¿Qué pasa con esta ayuda? Porque ahí sí que había una enmienda, luego seguimos con las contradicciones, pero es que esto también se debatió mucho. Ahí había una enmienda de 100.000 euros que introdujo el Navarra Suma para apoyar, ¿no?, un poco, sobre todo gasto energético, decía. Se hablaba de que ya existe, y existe ya una de 10.000 euros para ayudas a momentos puntuales. Ellos, incluso que esa de 10.000 euros no se agota. Desde hace muchos años existe esta partida. ¿Qué problema tenía esta partida? Se empeñaron mucho UPN cuando gobernaban, la legislatura 11-15, en hacer unas bases que no eran accesibles, tenían unas condiciones tan duras que casi nadie podía acceder. Esta fue, por cierto, una propuesta del Partido Socialista. Exactamente. En aquel momento planteó el Partido Socialista, lo apoyamos todos, claro, llegaron las bases y mataron la propuesta, literalmente. ¿Por qué? No accedía a nadie, no se ejecutaba nada. ¿Qué hicimos nosotros cuando llegamos? Y explico un par de detalles que son importantes saber. ¿Qué mete UPN en aquellas bases? En aquellas bases mete UPN que no se podía tener deuda para acceder a estas ayudas. Pero vamos a ver, si una persona tiene problemas económicos, una cosa es que no se tenga que tener una deuda ya que va acarreando durante todos los años, y otra cosa es que se pueda tener una deuda puntual, que tú la puedes limitar en su importe. Es decir, pasamos de que no tuvieran que tener deuda a que pudieran tener algo de deuda. Evidentemente, si estás en una mala situación, puedes haber dejado de pagar algún recibo en los últimos momentos, ¿no? Sí, una cosa puntual. Una cosa puntual. Pues se mete esa cláusula que eso permitió que quien verdaderamente lo estaba pasando mal puntualmente pudiera acceder. Es decir, había cuestiones como, por ejemplo, la limitación salarial de quien podía acceder. Hombre, me va a permitir en aquel momento 600 y pico mil euros el salario mínimo interprofesional, pues creo que se metió 2 veces el salario mínimo interprofesional. Hombre, eso ya limitaba de 1.200 euros más o menos. 1.200 euros, limitaba de tal manera, porque claro, una familia donde entran 1.200 euros probablemente serán perceptores de renta garantizada, con lo cual ya a estas ayudas iba a ser muy difícil. Teniendo en cuenta que estamos hablando de momentos puntuales, que una familia con 1.200 euros con una deuda puntual puede tener un momento puntual malo, que es a lo que iban dirigidas estas ayudas. Esos dos argumentos, había más, esos dos elementos eliminaron cualquier posibilidad de que pudiera acceder alguien con verdaderos problemas a esas ayudas. Bueno, revisamos, lo modificamos y a partir de ahí se ha ido ejecutando esa partida, síntoma de que han funcionado los cambios. ¿Con 10.000 euros se ejecutan? No. ¿Podemos atribuirlo a las bases? Tampoco lo podemos atribuir a las bases, porque es hablar desde el desconocimiento. ¿Está hablando el portavoz de Navarra Suma de las bases que estarán un poco...? No. La gente que viene a solicitar esa ayuda, la mayoría se la acaba concediendo. Quiere decir que las bases funcionan. ¿Qué es lo que no funciona? Pues seguramente o la gente no se ha enterado o la gente no está viniendo a pedir las ayudas, pero no obstante nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que es una partida ampliable. ¿Qué quiere decir? Que si los 10.000 euros se agotan y sigue habiendo necesidad, se va a ampliar sin ningún tipo de problemas. Pero no, plantean 100.000 euros y además para el tema de la ayuda energética, lo cual es un error también, porque estás limitando la posibilidad de ayudar. No lo plantees solo, porque hay gente que se plantea pagar primero la luz para que no le den de baja y luego tiene problemas con otros pagos. Claro, cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Cuando no llega el dinero, cada uno sabe si ese dinero lo tiene que destinar a un sitio o a otro. La cuestión es que hay una partida que se recoge perfectamente y cubre esta necesidad, ¿no? Eso con respecto a los 100.000 euros, pero por ejemplo han planteado 500.000 euros para compra de suelo industrial. Pero si saben que llevo meses negociando con la propiedad para adquirir nuevo suelo industrial y no hay un acuerdo todavía.
Si hay un acuerdo, sabremos qué cifras se van a pagar y con esas cifras sabremos el total de la partida. Pero mientras tanto, y esta es una cuestión presupuestaria difícil de explicar, pero mientras tanto no metamos 500.000 euros en el presupuesto, que los podemos utilizar para realizar otra serie de inversiones y que con estos 500.000 lo único que vamos a hacer es evitar meter otras inversiones dentro del claro, presupuesto. Son 500.000 euros, que es mucho dinero, y esa partida, cuando se incluye en el presupuesto con un objetivo, tiene que ir destinado a ese objetivo. Claro. Si no se llega a una negociación en 2022 y esos 500.000 euros no hacen falta, no los se pierden, quedan, sí, sí. bueno, se pierden, No quedan los puedes sin poder utilizarlo para otras cosas, ¿no? Pero además y ya siguiendo ya, pues luego 43.000 euros se planteaban para la vía verde que une Peralta-Funes. Pero vamos a ver, si nos está haciendo el proyecto ahora en Asubinsa, si no sabemos el coste de entrada, une Falces, Peralta, Funes y Marcilla. Es un proyecto que llevamos los 4 pueblos conjuntamente, que nos lo está haciendo en Asubinsa. Cuando lo haga, que será en febrero o en marzo, y nos lo presente, sabremos el coste de las actuaciones a realizar. Entonces es cuando tendremos el dato para poder elaborar la partida. Mientras tanto, ¿para qué planteamos 43.000 euros si no sabemos el coste de las obras? Puede ser uno de los temas que entra incluso con el dinero de remanente. Seguro, pero es que además puede llegar a entrar el tema de los 300.000 euros. No tenemos proyecto tampoco. Saben lo que explicamos, saben que se nos ha hecho el proyecto de lo que es la mota del canal, saben que se nos ha hecho el proyecto de la iluminación de la luz. Es lo primero que hay que meter. ¿Por qué? Porque lleva zanja y hay que meter el cableado por debajo. Una vez que hagamos eso, entonces ya se hace la superficie, lo que ellos están planteando. Entonces, pues vamos a ir paso a paso, que hay que hacer las cosas. Es que, mira, de todo lo que han planteado, sinceramente, me parece una falta de respeto en sí a la propuesta, porque no tiene ni el aval legal, porque plantean gastar más de 1 millón de euros y no dicen cómo se va a pagar. Cada vez que se hace un planteamiento de este tipo hay que decir, o bien qué partidas das de baja de gasto, o bien qué ingresos vas a tener de más para poder pagar eso. No. Solo meten el gasto, no dicen cómo se cuadra. Intervención que dice, esto es ilegal, esto no se puede ni plantear. Pero es que además, con una falta de respeto al presupuesto y al propio ayuntamiento, es decir, como aquel que hace la lista de la compra, dicen, pues 500.000 para esto, tal. Hombre, argumentalo un poco, trabájalo un poco, que ya era lo que yo pedía. Pide, si es caso, un informe a la arquitecta municipal. Hombre, ellos decían que, sin saber si se va a aprobar o no querían hacer trabajar a la arquitecta o a la interventora o a quien corresponda. Pues habrán cambiado de criterio, pero sinceramente, aunque no pidan el informe a la arquitecta, a mí me ha tocado hacer desde la oposición propuestas a los presupuestos y las he argumentado y están recogidas en las actas y tienen su literatura y tienen su explicación y se amparan en datos. A eso me refiero, es destinar un par de horas, o 3 como mucho, pero por alguna contestación que recibí parece ser que hasta eso lo tengo que hacer yo, que soy el que vivo de esto. Entonces, bueno, en fin, me parece que la propuesta no se la han trabajado ni lo más mínimo. Bueno, hablábamos del suelo industrial, que es importante, y Navarra Suma también hace mucho hincapié en el tema del suelo industrial. Dicen que no tenemos suelo industrial y el que tenemos es muy caro. Voy a hacer un poco de historia. Están criticando la política que hemos llevado a cabo desde UPI con respecto al suelo industrial, política industrial. En la legislatura 2011-2015, ellos podían haber hecho gestiones para haber tenido más suelo industrial. No hicieron absolutamente nada. Gobernaba UPN en aquel momento, no hicieron absolutamente nada. Había que aprobar el planeamiento urbanístico. Lo tenían aprobado inicialmente cuando inició la legislatura, por UPI en la legislatura anterior, lo tenían aprobado inicialmente y no fueron capaces de que los suyos, que gobernaban en Pamplona, en Navarra, se lo aprobaran definitivamente. Lógicamente tampoco cambiaron de sitio la cañada, porque la avenida San Silvestre era cañada y había que cambiarla a otro sitio para poderla urbanizar o para que se pudieran urbanizar estos terrenos. Y por supuesto, ni muchísimo menos, urbanizaron lo que UPI ha hecho prácticamente en la primera legislatura que ha gobernado. Todo esto lo ha hecho UPI. O sea, que aquellos que no hicieron nada cuando gobernaban nos digan a nosotros que vaya política industrial, que se van las empresas. Pues, oye, ya podías haber hecho tú algún trámite cuando gobernabas que no hiciste nada. Miento, sí hicieron algo. Retrasar la posible reversión de los terrenos. Le dieron una prórroga a aquellos que no habían construido, en unos 10.000 metros cuadrados, que podía haber dispuesto el ayuntamiento de ellos, en 2015. Y hasta 2017 no pudimos revertir los terrenos. Y digo más, en 2016 yo llego a acuerdos con
2 de esos 3 propietarios, y gracias a esos acuerdos, que no tenían ninguna obligación, y desde aquí les agradezco la buena disposición que tuvieron, y gracias a esos acuerdos venden suelo a empresas que luego acabaron construyendo. Sí, porque hay que decir para los vecinos, ¿no?, que a veces nos parece que todo el mundo tenemos que controlar de todo, que cuando una persona compra terreno industrial, ese terreno tiene lógicamente unos beneficios plazo para construir. Y un plazo para construir. En el caso de que no se construya en ese plazo, ese terreno vuelve al ayuntamiento. Claro. Entonces, aquí de lo que tú dices que hizo UPN fue ampliar ese plazo. Sí, les dieron 2 años más tiempo para construir, ¿no? Con lo cual, el ayuntamiento, que tenía una herramienta en aquel momento, como no has cumplido el plazo, yo revierto, me quedo de nuevo el suelo y así lo puedo vender a quien realmente tiene necesidad de construir. Eran 10.000 metros, Probablemente la solución de la única empresa que se fue, que hubiera pedido suelo al ayuntamiento, que fue Belcrisa, hubiera estado ahí. Y son absolutamente culpables de esa situación. Porque lo que no le puedes culpabilizar es a quien desde el minuto 1 hizo todas las gestiones que había que hacer para que a día de hoy, ojo, haya 50.000 metros cuadrados de suelo neto industrial en el ayuntamiento. ¿Qué ocurre con esto? ¿Más el privado? No, 25.000 públicos y 25.000 privados. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre lo siguiente: cuando compramos el suelo, que es verdad que lo compramos caro, desde UPN se inició una línea que, como sea, esto tenía que terminar mal. Lo criticaron tanto en su inicio que tiene que terminar mal, aunque no haya terminado mal, porque las cuentas cuadran, porque dijimos que ese precio iba a quedar a 50 euros, y si hubiéramos vendido a 50 euros, el ayuntamiento no pierde, que es a lo que tiene que aspirar con el tema del suelo industrial, a generar oportunidades en buenas condiciones y, a ser posible, no perder económicamente para que las empresas se instalen. ¿Por qué va a generar algo de pérdida? Lógicamente porque hemos decidido de 50 ponerlo a 40 euros. En el plan Impulsa, al venir todo de la COVID, dijimos, oye, pues vamos a bajar un poco el precio del suelo y facilitar las cosas a las industrias. Definitivamente el suelo va a quedar a 40 euros metro cuadrado. 40 euros masiva, metro cuadrado, sí. Entonces, ¿qué hicimos? Ellos aprobaron. Pero esto lo sabe UPN, digo, Navarra Suma. Sí, claro que lo sabe. Sí, lo hemos aprobado en un pleno y ellos votaron en contra. Por cierto, otra de las contradicciones, están votando... Que aquí el portavoz hablaba de 50 y algo, creo recordar. El coste, él dijo que se van a quedar en 54. El coste se va a quedar en menos de 54, y lo sabe, se va a quedar en unos 50. ¿Por qué se va a quedar en 50 euros? Lógicamente porque el ayuntamiento va a disponer de 25.000 para la venta. Y ahí es donde nos sale la cuenta, y porque recibió el ayuntamiento 355.000 euros de ayuda del Gobierno de Navarra. Vale. Dicho esto, hombre, se va a vender a menos de 50 euros, con lo cual no se va, por una decisión política de ayudar a las empresas. Y vuelvo a insistir, aquí otra de las contradicciones de Navarra Suma, que quiere ayudar a las empresas y argumenta su voto en contra en la reducción de la contribución al 50% para familias y para autoconsumo, porque no se le ayuda a las empresas, y cuando tiene la oportunidad de ayudar a las empresas, que es reduciendo el precio, por ejemplo, como es en este caso, 10 euros el metro cuadrado, vota en contra. Es una contradicción, ¿ayudamos o no ayudamos? Pero bueno, más de lo mismo. Entonces, concluyendo con el tema del suelo industrial, muy rápidamente, o sea, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y hemos puesto suelo a disposición de las empresas. Ahora mismo, ¿cuánto hay, Juan Carlos? Ahora mismo, si una empresa viene a Peralta, ¿tiene suelo? Ahora mismo, nosotros tenemos apalabrado, que no vendido, 18.000 metros de los 25.000. Quedan 7.000. Más los 25.000 privados. Más los 25.000 privados. O sea, en lo público están apalabrados 18.000, quedan 7.000. Pero 7.000 disponibles, pero en lo privado quedan 25.000. Entonces, hombre, no sé, cuando pero acabas... Perdona, esos 7.000... disponibles, sí, quiero decir, porque hablaba también Carlos Balduz. Lo que dice del suelo dotacional es un cambio muy simple, que tampoco requiere de ninguna historia rara, ni es una parcela que hay dotacional, que ya tiene el informe de la arquitecta municipal de que se puede hacer, está habilitado legalmente, y por tanto haremos ese trámite y se cambiará de dotacional a suelo de venta, punto. No es más que cambiar el uso, o sea que no hay que hacer ninguna gestión tampoco muy especial. Bueno, esto en cuanto al suelo industrial, que Por cierto, con respecto al suelo industrial, ya termino, cómo van cambiando las propuestas. En su momento nos decían que no había que comprar el suelo industrial, nos decía UPN en el año 2009, 2010, que el suelo privado ya se encargaría de desarrollarlo y de venderlo en buenas condiciones porque no le quedaba más remedio. Eso
eso en su momento. Ahora nos están diciendo que tenemos que comprar, pero ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Qué pasa? ¿Que aquí UPN, según pegue el aire, dice una cosa o dice otra? ¿Ahora Navarra Suma? Bueno, pues eso decían, y yo creo que lo que se ha hecho, gracias a las ayudas del Gobierno en el suelo industrial, hemos podido cuadrar las cuentas y ha salido la operación bien, salvo por esa decisión que hemos decidido de bajar el precio, lógicamente. O sea, tenemos esos 7.000 metros cuadrados que se pueden utilizar, precio 40 euros masiva el metro cuadrado, esto yo quiero que quede muy claro, porque, claro, de esto depende que haya empresas que vengan o que no vengan también, ¿no? Y luego los 25.000 euros de suelo industrial privado, que hay, metros, sí. Ellos pondrán su precio. No sé si Imagino habéis hablado vender. Algo, porque ahí el ayuntamiento no puede hacer nada, ¿no? Nosotros ya saben el precio que nosotros estamos vendiendo y ya está, y nosotros, pues bueno, seguiremos, ya estamos negociando también para comprar lo que está a continuación. Yo creo que va la cosa bien y en tiempo puede que lleguemos a un acuerdo y ya está, pero hombre, es que acabamos de urbanizar 50.000 metros cuadrados netos, aunque sean 50% privado y público, y lo que no podemos hacer es estar despreciando constantemente un suelo que tenemos ahora mismo, que por cierto, ya me gustaría saber, porque, a ver, en nuestra zona, en nuestros pueblos cercanos, a ver quién tiene 50.000 metros cuadrados ahora netos de suelo industrial. Pero bueno, recién urbanizados. Y el precio es, entiendo que es un precio de mercado, ¿no? Sí, 40 euros el metro cuadrado, va en muy buenas condiciones, se podría haber sacado a 50 y no hubiera pasado nada. En otras condiciones, claro, si no hubiera pasado lo que ha pasado con esto del COVID y demás, pero vamos, que por ahí está 30, 33 euros por los pueblos cercanos, que no estamos hablando de ninguna diferencia importante. Bueno, pues ahí tenemos también la opinión, en este caso de UPI, del tema del suelo industrial. Te había estado yo interrumpiendo un poco en el tema de las contradicciones, no sé si... Sí, pues las contradicciones yo creo que ya hemos ido diciendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las ayudas sociales, pues me parece una contradicción grande el plantear los 100.000 euros y existiendo como existen, y además me parece una contradicción grande el hablar de las bases cuando ellos se han encargado en el pasado de, pues bueno, de esas bases restringirlas hasta tal punto que no accedía a nadie. Me parece una contradicción que ahora que presiden ellos la oficina de turismo, les parezca que haya que tener una persona de turismo y comercio, una oficina abierta y tal, y en 2016, bueno, pues ya he mirado el acta para ver, pues nos dijeran que por qué íbamos a tener, precisamente en aquel momento, la presidencia de la comisión la tenía UPI. Entonces, en aquel momento UPN, que nos decía que no había por qué contratar a ninguna persona, ni la oficina de turismo, que había que hacer algo completa, o sea, con los 4 pueblos de la zona, ¿no? Con Falces, Funes y Marcilla. Quiero decir, de hecho también se está trabajando en eso. Quiero decir, nosotros, llevemos la presidencia de las comisiones o no, hacemos las propuestas similares. Si consideramos que es bueno para Peralta una oficina de turismo y que es bueno una persona técnica de turismo y comercio, lo hemos defendido cuando estábamos en el gobierno, cuando estábamos en la oposición, cuando llevábamos la presidencia de la comisión y cuando no la llevábamos. UPN no. Y de hecho, y esto me parece muy grave, de hecho, el argumento principal por el que no han apoyado estos presupuestos han sido los 19.000 euros de los que hablaba el representante de Navarra Suma. Es decir, la parte que se ha recortado a las actividades, vamos a decir así, con las que más quieren hacer cosas que no deben hacer porque no es el destino de las partidas. De sus concejalías. De sus concejalías. Que, por cierto, cuando se me dice a mí que no tengo cintura, que por 19.000 euros, pues hombre, que se lo hagan mirar, porque manteniendo y aumentando la financiación de sus concejalías, por 19.000 euros precisamente no han aprobado un presupuesto que ya hemos explicado por tantos y tantos motivos, que es sumamente mejor que el del año anterior. Que se lo hagan mirar con respecto a la cintura y los motivos por los que no aprueban el presupuesto. Bueno, para terminar, porque esto a mí me interesa, que hay mucha gente mayor, estamos hablando de esas ayudas de 10.000 euros ampliables para casos de emergencia, pero tenemos mucha gente mayor en Peralta, bueno, mucha, por lo menos hay gente mayor en Peralta, con que haya unos poquitos a mí me parecen importantes, que tienen unos ingresos mínimos, que tienen unos ingresos
muy ajustados. Una cosa que yo he oído, pero que no creo que no habéis recogido en presupuestos, y quiero que te comprometas o hasta donde puedas, o me digas si va a ser así o no, es que con los ingresos del parque solar, que está ya en meses, porque estos son proyectos largos, se va a dar una ayuda a estas personas mayores que tengan unas rentas pero ese compromiso precarias. Ya lo asumimos, además creo que en una entrevista contigo ya lo anunciamos. Sí, pero no están presupuestos, ¿no? Nosotros no, porque lógicamente lo que entra este año es una parte del ICIO. Una parte del ICIO. Entonces, hasta que no entre esa parte del ICIO, porque no sabemos exactamente cuándo se van a empezar las obras, no podemos... Entran los ingresos de ese impuesto, ¿no? De inicio de actividad. De construcciones, el impuesto de construcciones, que ese digamos solo se va a cobrar al inicio de la obra. Es decir, cuando ya el parque esté funcionando va a llegar ese 1.140.000 euros anual. Pero no obstante, en el momento en que lleguen los primeros ingresos, nosotros ya estamos en disposición de decir, una parte de estos ingresos se destina a crear una partida precisamente para lo que ya anunciamos hace ya algunos meses, en la que sin remitirnos ni a lo que es la factura de la luz, ni del gas, ni del agua, ni de nada, sino coger todas las pensiones más bajas, es decir, estaríamos hablando de hasta seguramente salario mínimo interprofesional o los 1.000 euros, y dar un complemento a esas pensiones. Tendremos que analizar si va por declaración de renta, por unidad familiar o por pensión por separado. Tenemos que analizar costes, ver de qué volumen estamos hablando, pero ese compromiso ya está y solo falta que lleguen los primeros ingresos del parque solar para poner en marcha esta ayuda, que esperamos hacerlo antes de que acabe la legislatura. Eso es ayudar, eso es ayudar. Lo demás es decir y no acabar haciendo nada, que esto pasa mucho con Navarra Suma. Pues Juan Carlos Castillo, creo que hemos dado ahí un poco una vuelta a la opinión de UPI, un poquito más personalizada que lo hicisteis en el Pleno de Presupuestos, que por cierto recordamos que está en YouTube, por si quieren ustedes escuchar las declaraciones íntegras de los tres grupos políticos. María Pilar Orduña del Partido Socialista, por supuesto, está también invitada a venir, estamos pendientes de que nos confirme si va a venir o no. Y no nos queda más que desearte que pases un buen fin de semana, que se nos casa el alcalde. La gente de Peralta, los vecinos de Peralta ya lo saben, pero bueno, para aquellos de otras localidades, que enhorabuena a Eva y a ti, y que lo disfrutéis muchísimo dentro de todas las medidas COVID que sé que os están volviendo un poco locos, pero que lo disfrutéis muchísimo con todos los familiares y amigos. Pues muchas gracias, Jaione, y si te parece, pues bueno, aprovecho ya para felicitar la Navidad a los vecinos y vecinas de Peralta y a la gente que nos sigue a través de 30 Televisión. Pues bueno, desear que pasen unos buenos días, que lo puedan hacer dentro de las restricciones que nos marca el COVID, pues de la mejor manera posible, a ser posible en familia o con los seres más allegados, y bueno, pues eso, desear una feliz Navidad y que, bueno, a ver si el año que viene pues ya lo tomamos con más normalidad y podemos, pues bueno, pues tener una vida más tranquila, sobre todo con respecto al COVID y sobre todo salud. Lo más importante es tener salud y que bueno, que siga habiendo trabajo y la economía siga yendo bien. Y nada más. Pues salud, era el mismo mensaje. Mira, ahí coincidís, Navarra Suma y UPI, los portavoces, es lo más importante. Coincidimos en más cosas de las que pretende hacer ver Navarra Suma. Bueno, pues eso también es importante, porque aunque lo hagáis a puerta cerrada, está bien que coincidáis y que lleguéis a consensos, que eso es bueno para el pueblo. Juan Carlos, que vivan los novios, que lo disfrutéis muchísimo. Muchas gracias.